Buen día, gente, ¿cómo andan? Buen domingo, segundo taller de escritura creativa de la semana. Quiero intentar que sea corto, pero nada, me voy a entregar al tiempo que tiene que tener, va a ser un poquitito más largo. Dos ejercicios para trabajar diálogo. Sí, el diálogo, el formato de diálogo es muy interesante. Primero es una interacción, ¿sí? Es una relación y esa relación produce un clima en el diálogo. Por ahí es más. A mí se me surge más fácil el clima en el diálogo que en la narración. Siempre que hay una interacción hay un clima. Eh, es dinámico, el diálogo es dinámico, es bueno, por eso cuando vamos a un diario nos gusta más leer entrevistas, o nos gusta mucho leer entrevistas, por eso muchos medios recurren a la entrevista. El diálogo es dinámico. Estamos muy formados, nosotros mentalmente muy preparados, muy educados neuronalmente para recibir diálogos, porque primero porque aprendemos a través de diálogos, ¿sí? No de monólogos. De hecho, yo creo que las escuelas deberían trabajar mucho más el diálogo, porque nosotros tenemos ahí toda una historia personal con el diálogo. Uf, enorme. Sin ponernos a hablar de los diálogos internos que sabrán los psicólogos, psiquiatras, psicopedagogos, de lo que yo no sé nada. Pero sí que tenemos toda una historia con el diálogo, nosotros aprendemos a través del diálogo, somos educados en diálogo, se produce un diálogo entre la persona que nos educa y nosotros, tanto así hablamos, tanto así solo recibamos. Eso en la cantidad de horas que hemos sido educados, nosotros somos sujetos educados, sujetos formados, y eso se nos olvida, nosotros somos sujetos que han sido formados, ¿cómo? A través del diálogo. En gran parte, algunos dirían no, para nosotros han sido muy importantes las visiones, las miradas, los gestos, está bien, pero yo no puedo subestimar la cantidad de diálogos que hemos consumido en nuestra vida y que neuronalmente nos han preparado para consumir diálogo. Por eso nos gustan los diálogos, las series, las películas, las entrevistas. Vamos a los diálogos porque es una zona que es fácil que transite, es una brecha neuronal que ya tenemos, diría yo, metiéndome en algo de lo que sé bastante poco. Y después porque consumimos la ficción a través de diálogo muchísimo, ¿no? La manera que nosotros consumimos la ficción, esto es en audiovisual, es a través de mucho diálogo. Películas, series, sobre todo en este momento estamos consumiendo ficción a través de mucho diálogo. En este momento de aislamiento estamos consumiendo mucho diálogo. Y además de consumir la ficción a través de diálogos, el tema se vuelve profundísimo. Algunos escritores creen que el trabajo de escritores en realidad son diálogos de época. Lo que escribió Dostoyevsky es el resumen del diálogo de la época de Dostoyevsky. Todos los diálogos, todas las voces que dialogaban en la época de Dostoyevsky, que Dostoyevsky lo terminó fusionando en sus novelas, pero lo que en realidad hizo fue fusionar diálogos de épocas que definen saberes de época, y cuando la época no es buena en saberes, también ausencia de saberes de época que también pueden ir a través de los diálogos. Pero me estoy empezando a meter a profundidad. A profundidad es un tema profundo el diálogo, un tema súper interesante. Yo lo que le puedo decir es que consumimos mucho diálogo, que como es lógico, estamos acostumbrados a pensar el diálogo y que en las escuelas quizás deberían trabajar más el diálogo. Hay alguna razón quizás para que yo no la sé. No formo planes de estudio por la que no se trabaja tanto el diálogo y mucho más todo lo que es redacción, monólogo. Debería trabajarse más la escritura creativa. Esto sí, queja que he escuchado de formadores de escritura creativa, que en la escuela debería trabajarse más la escritura creativa. La escritura creativa, no la escritura formal, la escritura de corrección, la escritura de, bueno, escribís bien, escribís mal. No, la escritura creativa, que es alguna de las cosas que nosotros hacemos, sacando de Julia Cameron, que es como una gran especialista en escritura creativa. Bien, diálogo. Entonces vamos a traer acá un par de elementos para trabajar el diálogo. Se dice que algunas escuelas creen que el argentino, y alguna gente que está en el cine dice que bueno, los argentinos no tenemos buenos dialoguistas, no tenemos buenos guionistas de diálogo. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Por qué no tenemos guionistas de diálogo como los norteamericanos, como los franceses que tienen diálogos preciosos, como los ingleses que tienen diálogos preciosos? Y lo que y de hecho, cuando lo que se dice que no tenemos buenos guionistas de diálogo porque el lenguaje oral argentino, esto que estoy usando, esto que yo te digo, loco, negro, macho, esto es el lenguaje oral, está lejos del lenguaje escrito, que es más formal, más castellano, más anterior, y que no incorpora estos elementos del lenguaje oral. Entonces, cuando nos ponemos a escribir los escritores, hay una pretensión del purismo perfecto de la escritura del escritor, que tiene que ser puro. No representa.
al lenguaje oral, porque el lenguaje oral es imperfecto, es repetitivo, es con palabras entrecortadas, es con palabras maldichas, es con insultos. Bueno, Fontana Rosa hace una elevación de, bueno, guarda que acá estamos diciendo algo nosotros, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Los guiones nuestros no representan la realidad nuestra, porque los guiones nuestros están en un tono de lenguaje que no es el lenguaje que usamos nosotros. Y cuando nosotros vamos a ver una serie, una película, queremos verla en el lenguaje nuestro, si nos va a representar a nosotros y va a hablar de nosotros, sobre todo porque las palabras hablan de nosotros. Esto lo dicen traductores de inglés y las escuelas inglesas. El inglés escrito está mucho más cerca del inglés oral. Entonces es mucho más fácil que el inglés escrito y después filmado represente a su oralidad. El nuestro no. Y sobre todo porque hay muchas escuelas de la escritura que vienen de otro momento, que han sacado maravillosos escritores con unas suavidades tan lindas, plantean que hay que ser puristas del texto y que hay que limpiarlo de palabras sucias y de palabras simples y poner palabras complejas. Nada, puedo dar nombres de talleristas que dicen esto, pero no da el caso criticar. Sí, plantear la diferencia. Entonces, creen que escribir es escribir puro, pero si escribimos puro no representamos al habla, no representamos la realidad. Si vamos a escribir un texto que representa la realidad, ahí hay un problemita. Alrededor de esto, nuestro primer ejercicio es realizar un escrito, un diálogo. Ponemos una persona y otra persona, diálogo entre dos personas de nuestro barrio, de nuestra familia, de nuestro entorno, nosotros con nuestros amigos, inventado, lo que quiera, lleno de lenguaje coloquial. El objetivo del ejercicio es que haya lenguaje coloquial. Y el lenguaje coloquial es palabras maldichas, palabras repetitivas, furcios, errores, insultos, modos de decir, frases hechas, repeticiones de lo que escuchamos en la tele, repeticiones de lo que escuchamos en la radio. Diálogo de barrio entre dos personas en una esquina, se encontraban en una esquina y empezaron a dialogar, lleno de lenguaje coloquial. Juguemos a empezar a incorporar el lenguaje coloquial. Está muy bueno el lenguaje coloquial. ¿Qué pasa? Cuando fueron a buscar guionistas argentinos con profundidad, acá algún director de cine me puede contradecir, pero cuando fueron a buscar guionistas argentinos con profundidad, fueron a buscar escritores que escriben teniendo en cuenta el lenguaje coloquial. Fontana Rosa, Sacheri. En algún punto Soriano, aunque es un purista bello de la escritura, y también lo es Sacheri, pero usan elementos del lenguaje coloquial. Y fueron a buscar novelistas. La escuela de guión fue a buscar novelistas donde todavía había algunos autores con una originalidad y con un camino propio, formados para alguna otra cosa y también por sí mismo y por una mezcla donde dijeron yo voy a usar el lenguaje coloquial. Y grandes películas argentinas están realizadas por novelistas como guionistas que utilizan el lenguaje coloquial. Bien, entonces la idea es que hagamos un ejercicio con dos autores, con dos personajes hablando el lenguaje coloquial. Después puedo ampliar un poquito esto, que tiene que ver con la escritura. No, ya me fui para otro lado. Lo vamos a dejar por ahí. Ahora voy a probar también grabar otro audio incorporando los otros teóricos. Si le llega es que este es el que decidí que llegue. Segundo ejercicio, porque me pareció que era el que más aportaba. Segundo ejercicio de escritura. El primer ejercicio fue ese. El segundo ejercicio de escritura vamos a trabajar un ejercicio que yo ya lo he trabajado mucho y lo he propuesto mucho, pero está bueno que te quede incorporado. Estos dos ejercicios están buenos pasarlo, atravesarlo, jugarlos, atravesar la experiencia del ejercicio y que después vemos si quedan por ahí incorporados. Realizar, escribir una acción, una situación, un problema a través de un diálogo con dos personas que se encuentran a dialogar, pero en las primeras dos líneas del diálogo tiene que empezar presentándote el problema y la acción. Por ejemplo, Juan estaba caminando, se encontró con Alberto y Alberto le dijo: tenemos un problema enorme. El problema y la acción, o sea, el clímax, tiene que estar al principio. Eso va a ir teñido todo el diálogo de un punto alto, de una velocidad y de arrancar desde arriba, y va a llevar desde otro lugar el diálogo. No es, vieron que a veces escribimos el diálogo y el diálogo va como remontando. No,
ya remontó. Arranque de arriba. Arrancar el diálogo, empezando por un problema y una acción. ¿Estás más de acuerdo con la forma de receptores de escritura que somos, que tiene que ver con una velocidad de esta sociedad donde nosotros necesitamos que las cosas pasen rápidos y que el clima esté rápido? En algún momento se habló de una nueva escritura, después se descartó, está ahí dando vuelta, una nueva forma de escribir los textos, una nueva forma de escribir el teatro. El hecho de desplazar el clímax al principio, pero generalmente es principio, desarrollo, clímax, final. Ahora el clímax está más desplazado al principio, o los textos son una sucesión de clímax. También no puede haber textos donde no haya clímax, sería maravilloso. Romper estructuras clásicas hacia nuevas estructuras, nuevas formas de contar ficciones que nos amplíen la mente hacia otros lugares y hacia otras categorías y otros lugares que no conocemos. Pero sí es cierto que algunos empezaron de una manera interesante poniendo un conflicto y una acción al principio y que la cosa esté presentada al principio, engancha al lector y toda la cosa sea teñida por ahí y vaya desde ahí. Si venden las series, en algunas series lo que hacen es contar una subhistoria al principio de todo. Antes de la primera pausa cuenta como una subhistoria que suele rematar con un gag de humor y después empieza la serie. Títulos, serie. Bueno, eso es poner el clímax antes. Ahí te resuelven todo un clima rapidito, una subhistoria. Ya te lo dieron y después pasamos tranquilo, dándole los tiempos que tenemos que tener, que también somos personas que necesitamos los tiempos lentos. Claro que sí, esto no es una oda a la velocidad, ¿eh? De hecho, ahora contándole esto me doy cuenta que a veces te ponen esa subhistoria, ese subcapitulito, vos ya saciás toda tu necesidad de clima rápido, porque nos están educando a eso, nos están educando al clima rápido, los puntos altos, y después te sentás tranquilo a atravesar el tiempo normal, o sea, el tiempo al que estamos preparados, donde las cosas tienen un principio, un desarrollo, un medio y un final. Que es cierto que hay un tiempo, creo yo, y ya me estoy metiendo en esto, un montón de cosas que yo carezco de saberes. Y me van apareciendo como puntitas por ahí. Yo creería que sí, la vida tiene una cadencia que tiene que ver con un principio, una serie de actores sociales, un desarrollo de algo, una búsqueda hacia algo y el llegar hacia ese algo sin perder el camino de la búsqueda y sabiendo de dónde venimos. Y hay una cierta biografía, literatura, ficción que representa eso y que ahora eso está un poco corrido hacia una cierta velocidad, pero que eso sigue estando porque eso es algo real, es como son las cosas, es algo hasta natural. Pero me estoy metiendo en un lío de cosas que no manejo yo. Empiezo por decirle lenguaje coloquial. Sobre todo hagan el primero, hagan el del lenguaje coloquial, que está muy bueno. Empiecen a escribir el lenguaje coloquial y liberémonos de ser los antiguos castellanos escritores perfectos del purismo. No, es otro mundo. Y sobre todo si queremos, está bien intentar eso, está bien los escritores que con una pluma tan suavecita, pero también está esto, es interesante. Y cada uno va a adaptar cada cosa que le decimos a su estilo. Los estilos se definen por un montón de cosas más, además de talleres y técnicas, son muchísimas cosas más, donde los talleres y las técnicas son un aporte en escritura, hablo solamente de escritura, un aporte mínimo. Y acá hablo solamente en escritura, no de otras cosas donde sí las técnicas y los aportes y las guías son muy importantes. En escritura hay otra cosa, pero es escritura. Bien, estoy hablando demasiado. Dos ejercicios, un poco teórico, lenguaje coloquial y trasladar el conflicto y la acción al principio y después ver hacia dónde eso nos lleva. Nos va a llevar hacia un desarrollo, pero desde alto vamos a tener el mismo camino, principio, medio desarrollo, clima final, pero desde un lugar más alto. Y vamos a ir hacia otros lugares de conflicto y hacia otros lugares de desarrollo y de solución. Siempre al final hay una caída de solución o de culminación de algo. Gente, tiene que culminar el video, que ya lo hice en 15 minutos, lo iba a hacer en un ratito. Que pasen buen domingo. Nada, no lo dije hoy. Lo estamos haciendo bien, lo tenemos que seguir haciendo bien. Y ahora lo tengo que hacer mejor, porque viene un momento donde implica que también lo hagamos mejor, no nos relajemos y lo hagamos mejor. Ya aprendimos cómo hacerlo, así que aprovechamos lo que aprendimos. Nos quedamos en casa todo lo que podemos y salimos con, si no queda otra, con todas las prevenciones que nos han enseñado y haciendo caso. Buen domingo.